pelos, menos problemas. Así que es una buena alternativa para los pacientes que sufren de esa condición. Sí, totalmente. De hecho, está indicado por dermatólogos. Nosotros, a lo mínimo que nos genere una duda, no tomamos la decisión nosotros. Derivamos a un médico que... Bueno, ¿te molesta, no te molesta? ¿Estás cómodo, no estás cómodo? Y bueno, y que el paciente tenga la confianza de decir... Fundamentalmente que se sientan cómodos para que puedan terminar el tratamiento. Esto es Consulta con Maybe, donde respondemos todo lo que querés saber sobre salud, estética y bienestar junto a las profesionales de Maybe Salud y Bienestar. Porque el cuidado no es un lujo, es un hábito. Hoy estamos con Has, técnica en depilación láser, y vamos a hablar de algo que genera muchísimas dudas. La depilación láser, que mal llamada se le dice depilación definitiva. Primero lo básico, ¿qué es realmente la depilación láser? La depiláser es un tratamiento que utiliza energía lumínica para actuar sobre el folículo piloso. ¿Y qué pasa exactamente con el pelo cuando uno realiza depilación? Lo que pasa es que el láser actúa sobre el folículo piloso cuando el vello está en su fase de crecimiento. Por eso se necesitan varias sesiones, porque no todos los pelos están en la misma fase al mismo tiempo. Exactamente. Y la depi no es solamente para eliminar el pelo, tiene otros beneficios, ¿puede ser? Sí, además de reducir el vello, mejora muchísimo el aspecto en general de la piel. Ayuda a disminuir lo que es foliculitis, irritación, manchas y el vello encarnado. Buenísimo. Y acá voy a hacer un paréntesis con el tema de manchas, porque la depilación láser no es el tratamiento gold estándar o es el tratamiento que más se utilice para trabajar las manchas. Sí va a ayudar, obviamente, porque ¿qué pasa? Al ir eliminando el pelo, vamos a ir eliminando la fricción que genera el mismo pelo y los métodos de depilación, sean por rasurado, por cera o cualquier otro. Entonces, eso ayuda a que la piel no siga generando más pigmento. Por eso, menos pelos, menos problemas. Y muy interesante que mencionabas que también sirve para la foliculitis. Y entonces, ¿qué es la foliculitis? Explicándolo en criollo, por así decirlo, vendría a ser la inflamación del folículo piloso, que eso en muchos casos provoca irritación, inflamación, como dije anteriormente, y en varios casos dolor. Bien, entonces viene buenísimo para los hombres, que suelen sufrir mucho eso. No quita que las mujeres también, pero sobre todo los hombres. En la barba, por lo general. Generalmente, si ellos lo sufren más en la zona de la barba, las mujeres más bien en la zona de la ingle. Bien, así que es una buena alternativa para los pacientes que sufren de esa condición. Sí, totalmente. De hecho, está indicado por dermatólogos. Y hoy en día vemos muchos lugares o mucha gente que realiza depilación láser. Es importante que el personal que esté manejando ese equipo que esté capacitado. Sí, no hay que olvidarse que los equipos de depi definitiva son de uso profesional, porque es una tecnología que requiere conocimiento de la piel, del vello y del equipo. O sea, en esto no existen los parámetros estandarizados. Bien, entonces, hay que ir indagando, haciéndole preguntas al paciente cuando llega por primera vez. No es como que llegaste, acostás y arrancamos y vas, sino que hay que completar una ficha clínica como en por ahí otros tratamientos o otros profesionales. Sí, exactamente, a eso me refería justamente. El tema de estandarizar, ya sea potencias, pretensiones de resultados, también en esto no existe y no está bueno tampoco. Claro, o sea, estamos hablando de que uno, por un mal manejo, por no saber o lo que fuera, o sea, podemos llegar a dañar la piel. Sí, totalmente. Eso es lo que se busca evitar justamente con el análisis previo del paciente individualmente. No llegar a usar una potencia incorrecta para no provocar una lesión, justamente, que es lo importante. Por eso siempre evaluamos y armamos una ficha de cada paciente y cada piel y cada uno que empieza a hacer depilación definitiva para armar una planificación personalizada. Con mitos y verdades que surgen en consultorio respecto a la depilación láser, que no suelen ser tan así. ¿Es verdad que el pelo desaparece en una sola sesión? No, lamentablemente no. El láser actúa cuando el pelo está en fase de crecimiento y no todos los pelos están en la misma fase al mismo tiempo. Por eso se necesitan varias sesiones. Y una de las más escuchadas en consultorio: una vez que termina el tratamiento, ¿el pelo no vuelve a salir nunca más? No, la realidad es que la depilación láser produce una reducción muy importante del vello, pero el cuerpo puede volver a generar nuevos folículos con el tiempo. Por eso a veces se realizan sesiones de mantenimiento. Esto es muy variado según el estado hormonal general del paciente, el sexo, la edad. Por eso siempre hablamos de evaluaciones individuales del paciente. Entonces el mantenimiento no es tal vez como las sesiones cuando uno está en tratamiento, que la vamos haciendo cada 20 o cada 30 días, sino que el mantenimiento
el paciente va a decidir si vuelve o no o en qué momento quiere volver según tal vez la cantidad de vello que le haya vuelto a salir. Exactamente, esto en realidad nosotros lo manejamos a criterio con el paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que con una sesión de repaso al año están más que bien y otros necesitan 2, pero es a lo que insistimos, es en lo que insistimos siempre, que esto se evalúa siempre con un diálogo con el paciente donde nos cuente cuánto le dura el rasurado, cada cuánto lo hace, si tiene cantidad, si tiene grosor, y ahí vemos si realmente con una sesión al año está bien o si a los 3-4 meses hay que hacer otra más. Bueno, y hemos visto en consultorio que hay pacientes que muchas veces deciden hacerse el mantenimiento antes de que comience el verano por el tema del calor y que uno siempre está como, la piel tiene más expuesta y en invierno no se lo quieren realizar. Sí, eso por eso queda como a libre criterio del paciente. Otros también acceden simplemente a hacérselo para mejorar el aspecto general de la piel. No siempre lo hacen todos por una cuestión de crecimiento de pelo. Otro mito o verdad, ¿la depilación láser ayuda a la gente que hace deportes o algún tipo de actividad física? Sí, bastante. En el caso de lo que son los deportes, más bien a los golpes, las famosas frutillas que se hacen de los raspones cuando estás jugando, no sé, al fútbol, al hockey, que te caes y te raspas. Porque es una herida que es mucho más propensa a infectarse. Otra de las cosas que pasa es que la ropa deportiva, digamos, mayormente ya sea una calza o lo que sea, provoca una fricción constante que cuando el pelo está por afuera de la superficie de la piel también puede generar foliculitis o también el oscurecimiento de la zona. Claro, y que después se termina generando una mancha que queda sostenida. Exacto, eso puede desencadenar en un montón de cosas según cómo reaccione cada piel. Exactamente. Muchas veces nosotros hablamos en consultorio de que por ahí no todo tratamiento lo podemos globalizar y decir que es apto para todos. Pero bueno, ¿se podría decir esto que la depilación láser es apta para todo público? En líneas generales podríamos decir que sí, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación médica. Nosotros a lo mínimo que nos genere una duda, no tomamos la decisión nosotros. Derivamos a un médico que es el profesional correcto que va a decir que sí o que no. Nosotros para eso usamos el cuestionario médico, justamente, para detectar si el paciente puede llegar a tener alguna indicación médica en la cual pueda llegar a ser perjudicial el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros detectamos en las preguntas alguna irregularidad, primero lo hacemos hacer una consulta médica y con un certificado médico recién ahí les decimos, ok, hacemos o no la sesión. Y por lo general, para generalizar un poquito, ¿a partir de qué edad se podría empezar a realizar tanto en hombres como en mujeres o si hay por ahí alguna diferencia entre los dos sexos? Cuando hablamos de edades muy tempranas, por ejemplo, en lo que son las niñas, que son las que por lo general primero ingresan a lo que es el mundo de la depilación, siempre es importante hacer una consulta con un pediatra, ¿sí? No es que no se lo puedan realizar, que van a tener algún problema por hacerlo, pero es importante que sepan que no podemos hablar de cantidad de sesiones, como lo podemos hacer en una persona adulta. El rango etario que nosotros recomendamos son aproximadamente entre 16 y 18 años, que se supone que luego de las primeras menstruaciones el ciclo hormonal está un poco más estable. ¿Se puede hacer desde antes? Sí, se puede, pero no podemos garantizar cantidad de sesiones. Van a tener un efecto, pero quizás no tan planchado, por así decirlo, como una persona que es mayor y que ya tiene su ciclo menstrual. Otro entorno hormonal. Exactamente, un poco más estable quizás. Bueno, y esto está bueno saberlo de las edades, porque por ahí está mucho bueno, no sé si es un mito o cómo llamarlo, pero de que por ahí las nenas, cuando recién están iniciándose en el mundo de la depilación, por lo general, a ver, hoy en día ya la depilación láser ya está como, es más conocido, es más accesible también. Entonces no hace falta hacerlas pasar por métodos que ya quedaron muy anticuados y que ya sabemos que tampoco son tan buenos para la piel como la cera y demás. Está bueno que ya directamente accedan a la depilación láser, esto siempre y cuando hayan consultado con un médico para que no tengan que atravesar esto por esos métodos que ya son anticuados, que son dolorosos, que son feos. Y hasta traumáticos en algunos también casos. Sí, son traumáticos, es horrible porque nosotros lo vivimos
Y yo digo, si cuando yo era chica la depilación láser, yo que soy nacida y criada en San Antonio, hubiese sido accesible y mi mamá, o sea, hubiese decidido que yo realice ese método y no que pase a la cera, que más allá de que te manche, que por ahí te irrita más la piel, es horrible y doloroso. Entonces está bueno saber eso, que no hace falta que pasen por ese método, sino que ya pueden iniciar con la depi. Sí, eso es muy importante también en lo que es la niñez, cuando se inicia el tratamiento, de no hacer hincapié o no tratar de abarcar más que lo que nuestra paciente desea. Exacto. Por así decirlo. A ver, el tipo de cavados. Bueno, tipo de cavados hay millones. Sí, y eso, perdón, te interrumpo, que nosotros por ahí, o sea, damos los tipos de cavados, pero siempre después, nosotros cuando el paciente pide el turno le decimos, bueno, cuando llega la sesión, habla con la técnica y explícale qué tipo de cavado te querés realizar, porque no es que porque es el que está anotado te tenés que hacer el que está anotado, no, bueno, hablalo y charlalo con la técnica en el momento, porque además la técnica es, o sea, en este caso vos sos la que vas a realizar el procedimiento. Sí, exactamente, o sea, lo que hay que lograr en esto es que la persona no se sienta invadida y por ahí en el caso de las nenas comenzar con lo que es el bikini, que es el bordecito de la malla, algo discreto y que a ella no le haga sentir en una situación de vergüenza. Claro. Y fundamentalmente generar confianza. Exacto. Eso es fundamental al momento de comenzar a tratar a una persona, una adolescente, una preadolescente que inicia en este mundo de la depi. Sí, y también en todo caso, si llega a ser la primera vez que van a una sesión de depi, bueno, no realizar esa zona y empezar a realizar otra zona, no sé, ya sea rostro, axilas, brazos, piernas, lo que sea. Y después, bueno, entonces, en todo caso, a medida que el paciente entre en confianza con vos en este caso, elegir realizar esa otra zona. Exactamente, que no se sienta presionada a hacer algo que por ahí no es lo que le interesa o simplemente es un pelo que no le interesa eliminar, porque eso también pasa mucho. Bien, y ya hablamos de las mujeres, hablemos de los hombres, porque por ahí se habla poco de la depilación láser y en los hombres. También, ¿a partir de qué edad? Bueno, ¿y cómo es? O si hay alguna diferencia o no hay. No, en realidad lo que puntualmente como diferencia quizás es que el hombre produce un pelo mucho más rebelde y mucho más duro. En lo que es hormonalmente, el hombre no tiene estos picos hormonales que sí tenemos las mujeres. Ellos son un poco más estables, por lo menos en la primera parte de la adolescencia. En el caso de ellos, sí es verdad que hay que empezar a trabajar con temperaturas mucho más bajas, supongamos en la barba, porque el pelo es muy grueso y al ser tan grueso ingresa mucha más luz por el folículo. Bien. Y la sesión suele ser un poco más molesta. Por eso por ahí los hombres en lo que es barba nos lleva un poquito más de tiempo, porque sería una sesión muy incómoda y hasta puede provocar mucho enrojecimiento en la zona y demás. Entonces, los parámetros son totalmente diferentes en un hombre y en una mujer. Bien, entonces otra vez volvemos a reiterar que siempre es importante la comunicación y que el paciente comunique cómo se siente en la sesión, o sea, que tenga la confianza de expresarle eso a la técnica para que vos puedas entender, a ver, bueno, cómo se está sintiendo el paciente, si hay algo que le incomoda, que no. Más allá de que por ahí uno, cuando ya conoce al paciente, te das cuenta, pero bueno, en un principio a uno le cuesta darse cuenta esto que por ahí, no sé, decís, bueno, te molesta, no te molesta, estás cómodo, no estás cómodo, y bueno, y que el paciente tenga la confianza de decir realmente, o sea, cómo se siente. Sí, yo creo que acá fundamentalmente en lo que hay que hacer hincapié en línea general es que la sesión no tiene que doler, porque hay un mito muy grande detrás de esto de que si pincha más o si quema más es más efectivo, porque la realidad es que no es así. Depende de otros factores mucho más importantes y fundamentalmente que se sientan cómodos para que puedan terminar el tratamiento. Entonces no se trata solo de eliminar el pelo. No, más bien se trata de hacerlo de forma segura y con resultados reales. Gracias.